Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al quinto programa de San Nicolás Debate de esta temporada número 30. Muy pero muy contento con las repercusiones, por supuesto con todo lo que tiene que ver con este nuevo formato, así que el principal destinatario son ustedes que nos siguen todos los jueves. La propuesta de esta noche, diferente, siempre con personalidades, conocer a la persona detrás del protagonista. Nos va a estar acompañando en el primer bloque, en el primer segmento del programa, Oscar Correas, que es presidente de la empresa Provip Sociedad Anónima, alguien que tiene mucha experiencia en cuestiones marítimas, en cuestiones logísticas, pero esta noche va a hablar de un tema profundo y le vamos a dar, valga la redundancia, la profundidad que merece, y me refiero a las adicciones, tan en cuestionamiento en la sociedad, tan problemáticas, tan de este tiempo. Él es un especialista y vamos a tratar de entender y tener una mirada más aguda sobre este tema. Luego nos va a estar acompañando en el tramo final del segundo bloque del programa un especialista en temas financieros, también para entender la dinámica de este tiempo. El presidente habló de superávit financiero, qué es esto, cómo se materializa, cuáles son las variables que componen estas situaciones, los bonos, las acciones, pero también qué hay en torno al financiamiento PYME. Como le decía, Fabián Contartese es un especialista en estos temas y lo vamos a tener también esta noche en San Nicolás Debate. Esta es la propuesta del quinto programa. Acompáñenos, estamos en redes, en YouTube, Federación de Comercio e Industria San Nicolás, estamos en Inefable Contenidos, así que ahora nos vamos rápido a los auspiciantes y cuando regresamos damos comienzo al programa. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate y es un gusto que nos acompañe en el quinto programa del ciclo el señor Oscar Correas, que es presidente de la Cámara de Amarraderos, es director de la Cátedra de Tecnicatura Portuaria en la UTN San Nicolás. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Muy buenas noches, Oscar. Bienvenido a San Nicolás Debate. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes. Así es, Oscar. Y con un tema, el que nos convoca, que es adicciones. A veces, en un tiempo ha sido tabú, un tema que por ahí se le da poco tratamiento, pero que es muy profundo y sobre el que queremos abordar con usted.
Así es. Es un tema complejo. Sí. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de un filósofo moderno que se llama Edgar Morin, que hablaba sobre qué es lo complejo para una sociedad actual. Lo complejo es lo que está interrelacionado, o sea que hay un montón de cosas que se interrelacionan. Y lógicamente esa interrelación hay que conocerla, porque si no vamos a opinar. Yo me acuerdo siempre, a veces le explico a los alumnos que un señor que vivió casi 400 años antes de Cristo, un filósofo griego, Platón, decía que hay dos mundos: el mundo de la episteme, Sí. de la ciencia, Sí. y el mundo de la doxa, de la opinión. En este tema hay muchas opiniones, o sea que hay mucha gente que hace doxa, hace opiniones, se opina y dice, y bueno, puede ser válido. Lo que nosotros tenemos que llevar a este tema es a un conocimiento científico, porque si no, nos vamos a equivocar siempre. El tema de la adicción es un tema complejo, tiene 3 elementos fundamentales. Los 3 elementos quiere decir que si no existiera uno de esos 3 elementos, no existiría la problemática. El primer elemento es la persona, Sí. el individuo. Sí. El segundo elemento son las sustancias. Y el tercer elemento es la comunidad en que ese individuo vive. Esa comunidad puede ser la comunidad familiar, escolar, social. El individuo, ya te digo, puede ser un ser humano que tenga distintas debilidades o no. Y las sustancias son muchas. Si yo te pregunto hoy, ¿vos tomaste drogas hoy? No. Y por ahí me estás mintiendo, porque tomaste café, tomaste algún medicamento, algunos fumaron, y eso es tomar drogas. No tóxicas, digamos. Claro, el tema es, si yo te preguntara hoy, ¿tomaste estupefaciente? No. Ahí está, sí. ahí está. Y ahí que estamos hablando de unas sustancias que del universo de las drogas se extraen, se sacan, Sí. y la Organización Mundial de la Salud las califica como estupefacientes. Y ahí está la cocaína, la marihuana, el LSD, los derivados del opio, etcétera, etcétera. Que lógicamente tienen distintas acciones sobre un solo elemento del ser humano, que es el cerebro. Todas actúan sobre el cerebro. Todas. Ya sean legales o sean ilegales, podemos discutirlo, viste que hay discusiones, no, que la legalizamos, que no. Ninguna es inocua. No, todas actúan sobre Todas el son cerebro. sobre el cerebro. Y todas actúan en diferentes lugares del cerebro. Entonces, por ejemplo, la cocaína actúa sobre el glóbulo frontal, la marihuana más atrás, el alcohol actúa en distintas partes del cerebro produciendo distintas acciones. La peor de ellas Sí. es que mata neuronas. Mata neuronas. Inexorablemente. Inexorablemente mata neuronas. Sea legal, sea ilegal, mata neuronas. Y Oscar, las neuronas no se recuperan. ese es el tema, como mensaje. Es irrecuperable. Es irrecuperable. Y lógicamente van a producir una enfermedad. Sí. Una enfermedad que es crónica, no se cura nunca. Es progresiva, va aumentando. Y es terminal, va a terminar con el individuo. Entonces, sobre esto decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad? Entonces, tenemos que prepararnos desde la universidad. O sea, yo tengo que preparar los médicos, psiquiatras, para que conozcan la profundidad de cómo funciona esto, para que hagan un tratamiento adecuado. Tengo que también capacitar a los psicólogos. Los psicólogos dicen, bueno, si es freudiano vamos para allá, si es lacaniano vamos para allá, si es de la escuela de Palo Alto vamos para allá. No, tenemos que fijar una política de tratamiento. Los sociólogos, los abogados, los médicos, los medios de comunicación, ¿ya? Hay que estudiar para esto. Hay que llevar un conocimiento científico, entenderlo, entender la problemática, ver desde cada lugar qué podemos hacer. A veces el problema es tan grande y decís, bueno, es tan grande, yo en el mundo no puedo hacer nada de esto. Un día le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, le decían, Madre, hay millones en el mundo, ¿qué va a hacer usted tratando de curar a 100? Y ella lo miró y le dijo, esto
estos son mis 100. ¿Y dónde están los tuyos? Entonces hay cosas que podemos hacer, que tenemos que tener información veraz, científica, Sí, no opinión. No opinión. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay muchos intereses, por supuesto, Oscar, en contra de alguna manera. Pero de esto, lógicamente, ¿no? ¿por qué? Hay oferta Sí, y hay demanda. hay demanda. Entonces, ¿por qué hay oferta? Lógicamente porque alguien la demanda. Entonces, si yo trabajo solo sobre la oferta, y si, bueno, vamos a hacer grandes procedimientos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, lo único que estoy haciendo es sacando la sustancia del lugar. Pero si este otro, que está enfermo y la necesita, la va a sacar de donde sea, la va a buscar, va a dar su vida, va a dar... ¿Por qué? Porque su única recompensa en la vida es seguir consumiendo. Es seguir. Oscar, no desde lo dogmático, sino desde lo científico. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de la legalización, que incluso en muchos países la llevan adelante? Dijimos que teníamos varios enfoques. Sí. Entonces, uno de los enfoques es esto, que se llama ético-jurídico. Después el otro enfoque es médico-sanitario, el otro enfoque es psicosocial, el otro es sociocultural y el otro es de oferta y demanda. En esto no hay nada inventado, o sea, yo no puedo inventar nada. ¿Por qué? Porque desde la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crean Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene distintas organizaciones que ayudan a la humanidad a atender sus problemas. Tenemos problemas de salud, Organización Mundial de la Salud. Tenemos problemas laborales, OIT, Organización Internacional del Trabajo. Tenemos problemas con las aduanas, OMA, Internacional de Aduanas, y tenemos problemas con los puertos, iremos a la OMI, Organización Marítima Internacional, y si tenemos problemas con los estupefacientes, vamos a ir a la JIFE, Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes. De esto hay dos conferencias importantes en el mundo, la de Viena de 1961 y después de 1988, y cada año, Sí. como el problema evoluciona y cambia, porque el mundo cambia, las sustancias que se consumen hoy no son las mismas que se consumían antes. Entonces, esas convenciones internacionales establecen claramente que todas las sustancias estupefacientes contenidas en esas 4 listas que saca la Organización Mundial de la Salud deben ser destinadas pura, única y exclusivamente a fines médicos y científicos, exclusivamente. No hay venta. No hay venta. Entonces, si yo legalizo, como hay algunos países que legalizan, Sí. Primero están en contra de la convención. Están en contra de la convención. Y segundo, hay características, hay determinados países, hay una plaza de atleta que dice, ustedes se quieren drogar, muchachos, bueno, vengan acá. Acá tienen las jeringas, acá tienen las sustancias, pero no salen de acá. No salen de este lugar. ¿Por qué? Porque dijimos que la problemática eran 3: las personas, la sustancia y el contexto. La sustancia ingresa a la persona y cambia su conducta. ¿Y esa conducta dónde se manifiesta? En la sociedad. En el contexto. Claro. En la sociedad, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. Y si vos haces hoy un parámetro de lo que vivimos, vamos a estar viendo que en determinados lugares la gente pone su mano en el bolsillo, saca el dinero, compra una dosis, listo. Pero en otros ámbitos pone la mano en el bolsillo, no hay dinero, pero necesita la dosis. Va por otro lado. Entonces, ¿cómo nos preparamos como sociedad para esto? ¿Cómo nos preparamos? Nosotros en la universidad, esto hicimos en la Universidad de El Salvador hace unos años atrás, hicimos una tecnicatura en estupefacientes. Para médicos, psicólogos, asistentes sociales y demás, 3 años de estudio para entender la problemática, porque si no seguís opinando. Entonces uno opina y dice, no, ¿por qué hay que legalizar? Otro dice, sí, legalicemos, porque con esto son opiniones. Vamos a hacer una tecnicatura. Vamos a estudiarla realmente. Sí. Vamos a ver
todas las variables ético-jurídicas, médico-sanitarios, psicosocial, sociocultural y demás. Y ahí vamos a darnos cuenta de que esta enfermedad crónica, progresiva y terminal no se cura desde uno de los ámbitos que es el ético-jurídico, es jurídicamente habilito o no habilito la venta. Cuando vos decís, bueno, pero Holanda u otros países o algunos estados de Estados Unidos tienen autorizada la marihuana. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es una sustancia que se obtiene de una planta que se llama cannabis sativa, y de esa planta se extrae el tetrahidrocannabinol, THC. Ese THC ingresa al organismo, sí, en el momento que se fuma, se quema, ingresa a los pulmones, de los pulmones a los alveolos, de los alveolos al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo al corazón, del corazón al hígado. El hígado trata de eliminarlo porque le hace mal, lo filtra, lo quiere sacar hacia los otros órganos de expulsión, sí, y lo que queda llega al cerebro. Llega como delta 9 tetrahidrocannabinol, o sea, porque el hígado lo transformó, y comienza a actuar sobre las neuronas del cerebro. Primer acción, reírse. Produce risa, produce sonrisa. Segunda acción, y ves colores que nunca viste. ¿Por qué? Porque empieza a oprimir determinadas áreas del cerebro que te hacen reír, o te hacen ver colores, o te hacen escuchar, pero no es gratuito. El tetrahidrocannabinol va a ir debilitando la mielina que cubre las neuronas, y esas neuronas van a comenzar a conectarse unas con otras cuando no se tienen que conectar. Oscar, y desde lo científico, todo este impacto, todo esto que está muy gráficamente mostrando, por ejemplo, puntualmente lo que hace uno de los estupefacientes, que es la marihuana, en el cerebro y sus derivaciones. Cuando se la utiliza, y sobre todo hoy día con fines terapéuticos, ¿cómo se disocia una cosa de la otra? ¿Qué componente tiene desde ese lugar que tal vez no nos dañe frente a lo que es un consumo normal? Todas las sustancias, todos los estupefacientes tienen un uso médico y científico. El que avaló la convención que comentó. El que avaló la convención. Ahora hay nuevos estudios que el tetrahidrocannabinol produce sobre determinados dolores del organismo algunas posibilidades de disminución y demás, pero eso no quiere decir que no va a seguir afectando el cerebro. Todas, del opio, por ejemplo, del opio se sacan 21 alcaloides, antidiarreicos, antitoxígenos, analgésicos, los mejores analgésicos del mundo. Pero no quiere decir que porque calmen el dolor van a dejar de producir daño. Yo tengo un enfermo terminal de cáncer, sé que se va a morir y le tengo que dar morfina. ¿Por qué? Porque el daño que le va a producir la morfina ante la inminencia de la muerte va a ser menor, entonces por lo menos si va a morir, que no tenga esos dolores que puede tener. Claro. Oscar, la marihuana, como se dice a veces, ¿es la puerta a veces de entrada a lo que es después la cocaína y demás, o no necesariamente? Mira, nosotros hicimos un estudio hace unos años con la Universidad de Deusto en España, y se describió cómo estaba formado el genoma humano. El genoma humano tiene un alelo, dentro de la descripción del genoma, que nos acerca o no a la conducta adictiva. Conducta adictiva. Esa conducta adictiva que necesita tener recompensa. El ser humano vive por su recompensa. La recompensa, el que juega, el que juega las maquinitas, cada vez que aprieta una maquinita, es adrenalina que el cerebro va y tiene esa recompensa para... Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con cada una de esas recompensas? Lo van a afectar.
Entonces, la marihuana que tiene el tetrahidrocannabinol afecta el cerebro. No afecta. Ya. No es opinión, es ciencia. Es ciencia. Entonces, ¿cómo? Sería un poco difícil explicarlo por radio, pero fíjate que las neuronas, que son las que componen nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro, no se tocan. No hay ninguna que se toque. Están casi juntas y hay lo que se llama una membrana sináptica. En esa membrana sináptica hay un movimiento de neurotransmisores. Entonces, estas sustancias que ingresan al organismo, como todo esto que describimos, van a ir a jugar en ese jugo neuronal, y van a afectar porque o van a ser agonistas o antagonistas, o van a reducir o van a aumentar esos neurotransmisores. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que un individuo tenga ese alelo que dijimos del genoma humano más desarrollado que otro, porque cuando nosotros trabajamos específicamente en la terapia, veíamos que había una persona que podía fumarse un porro los viernes. Sí, eso le iba a preguntar. El que dice consumidor social. Toda su vida fumaba un porro los viernes y nunca más. Pero al lado de él, su amigo, fumaba un porro los viernes. Después de las 4 o 5 horas, cuando entraba lo que se llama pinta el bajón, vos tenés ganas de comer dulce y esas cosas, necesitaba otro. Y a las 3 horas necesitaba otro. Y necesitaba otro. Porque esto se desarrolla en 2 síntomas, que uno es la tolerancia. El organismo empieza a tolerar esa sustancia que lo lastima, porque lo quiere eliminar. Y otro es la abstinencia. Y esa abstinencia es, lo necesita, lo vuelve a necesitar. La presencia del alelo o la ausencia de ese alelo hace que el individuo pueda conectarse rápidamente con su necesidad y avanzar. Hoy me consumo 1, mañana 2, 3, 4 y a la semana estoy constantemente fumando. Y si no está ese alelo, fumará un porro los viernes. Pero como yo no sé si tengo o no tengo ese alelo, lo mejor es la prevención. Lo mejor es la prevención y decir, bueno, tengo otros elementos a los que yo tengo que ayudar para que el individuo cambie su objeto del placer. Entonces, si objeto del placer era el porro, tengo que cambiar el objeto del placer y llevarlo hacia otra actividad que le produzca placer. Una especie de sustituto que el cerebro pueda suplir de alguna forma. Claro, o sea, ante esa necesidad, el cerebro necesita recompensas. El ser humano vive por la recompensa. ¿Por qué trabajás vos? Por una recompensa. ¿Por qué cada uno de ustedes estudia? Porque necesita recompensa. Tu recompensa es llegar a tu casa y ver tu familia, llegar a tu casa y sentirte que tus padres te afectan, que tienes el afecto, que te va bien en la escuela, que puede ir bien en el trabajo. Entonces seguís peleando porque hoy querés tener un poco más. Hay una recompensa. Entonces, esa recompensa, hay gente que cuando llega a un estado de adicción tal, no hay otra recompensa que consumir. Y tenemos infinidad de casos que podemos nombrar. Maradona, ¿por qué Maradona le pasa lo que le pasa? Porque no tenía por qué vivir. Tenía todo lo que quería. Entonces llega a que al no poder dominar esa enfermedad, que es crónica, no se cura nunca, es progresiva, va aumentando y es terminal porque va a terminar con la vida. Claro. A veces la tragedia del hombre es o no tenerlo todo, haberlo tenido todo. Ese es el caso de Maradona, ¿no? De alguna manera. Oscar, desde el enfoque científico, en el que nos está explicando, nos está ilustrando esta noche muchísimo, en un tema profundo de adicciones, en el que conviven ese equipo multidisciplinario que usted de alguna manera nos comentó,
y que también se ha preparado, creo que comentó por ahí, una tecnicatura para entender más técnicamente el tema. ¿Hay un común denominador que lleva al individuo a la adicción? Digo, ¿es el vacío? ¿Qué lleva a alguien a ser adicto, digamos? No hay enfermedad, hay enfermos. O sea que no todos los seres humanos somos iguales, no todos los seres humanos vamos a reaccionar de la misma forma a estímulos externos y no todos los seres humanos vamos a reaccionar igual ante las distintas sustancias. ¿Qué es lo que va sucediendo? A veces, cuando hablas, la sociedad comprime al individuo y el individuo necesita un escape. Y a veces el escape, en vez de encontrarlo al otro lado, viene algo y dice: toma, fumate un porrito que vos sabés que vas a estar. Lo manejas. Y después dice: yo lo manejo. Yo te hagas problema que yo lo manejo. O lo mismo que el cigarrillo. O lo mismo que el alcohol. Y no lo puede manejar. Porque está más allá de su voluntad. Está más allá de su voluntad. Y ese es el grave problema. No se puede controlar a través de la voluntad. Funciona en nuestro cerebro en un lugar tal en que yo no lo puedo controlar. Por eso necesito ayuda externa. Ahora, si esa ayuda externa es profesional, sabe del tema y me quiere ayudar, bien. El otro problema es cuando yo encuentro una ayuda externa que no es profesional, no sabe del tema y quiere hacer lo que aprendió en un determinado momento y sigue con el tema de la doxa y de la epistemia. Entonces vas a encontrar muchos lugares en los cuales dices: sí, no, lo vamos a nosotros acá, y no es así. No es así. Oscar, como reflexión final de esta interesantísima entrevista y como mensaje, ¿se puede salir finalmente de esto? ¿Hay caminos? ¿Dónde acudir como para encontrar la luz al final del túnel? Mira, hay que comprender que es una enfermedad crónica, no se cura nunca. Eso es inapelable. El individuo tiene que entender que no se va a curar nunca, que su enfermedad va a estar. Lo único que va a poder convivir en una sociedad es mientras se mantenga en abstinencia. Si él se mantiene en abstinencia, no vuelve a consumir, el daño cerebral que ya lo tiene es irreversible, no vuelve atrás. Pero va a poder convivir, va a poder integrarse en la sociedad, va a poder estar bien, pero tiene que mantener la abstinencia. Bien. Ese es el gran problema. Y la sociedad lo tiene que ayudar. Porque ¿qué es lo que pasa a veces? Yo siempre veo con los chicos, digo, bueno, muy bien, estuvo 8 meses internado. En 8 meses lo desintoxicaron, le sacaron la sustancia del cuerpo, qué sé yo, y vuelve al mismo lugar que no está preparado para recibirlo. Y el resto le dice: negro, vení, fumate un porrito. Y vuelve otra vez. Exacto. Entonces yo tengo que preparar a esa sociedad, tengo que preparar a esa familia, tengo que preparar a los jóvenes. ¿Para qué? Para que entiendan esto, para que sepan a lo que se están exponiendo. Ahora, si él sabe, lo tiene claro y igual se expone, bueno, es su libertad. Es su libertad. Pero sí trabajar en la prevención. Sí, fundamental. Oscar, nos gustó mucho tenerlo esta noche en San Nicolás Debate y abordar este tema, como dijo, complejo. Pero de alguna manera necesariamente hay que atacar y hay que comprometerse en esto. Y hay que informar. Y hay que informar. Y hay que estudiar mucho, si no, no va. Nos quedamos con la opinión. Muchas gracias, Oscar. No, por favor, sido muy amables. Pasó Oscar Correa, lo prometido, extensa nota, tema de adicciones, nos dejó pensando, pero ha dejado mensajes que me parece que usted ya está pensando, interpelando en su casa. Nos vamos muy rápido a la tanda y en el segundo tramo y final del programa va a estar el asesor financiero Fabián Contartese. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese.
orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Ahora sí, está en nuestros estudios de San Nicolás de Bate, Fabián Contartese, asesor financiero, especialista. Buenas noches, bienvenido al quinto programa, un gusto. Buenas noches, Baltasar, gracias por la invitación. No, muy amable usted. Continuamos con el ciclo del 2023, ya en la nueva temporada, en los 30 años de San Nicolás de Bate, y por supuesto, Fabián, con temas tan importantes, tan de actualidad, y sobre todo en un rubro, un campo que usted domina, que tiene tanta experiencia. Por eso quiero que vayamos por un momento a la bolsa, a ese ámbito donde hay transacciones, donde hay negocios. ¿Qué es lo que de alguna manera se dice en las mesas o qué se está operando? Bueno, a ver, el sector bursátil en los últimos 60 días, de alguna manera todo lo que es la parte financiera viene respondiendo bien, acorde a las medidas económicas que el gobierno va llevando adelante. Todos los que trabajamos en bolsa estamos pensando en nuevas estrategias porque cambió el panorama. Digamos, el año pasado era muy distinto, jugábamos, lo comentaba, lo que bajaba acá, a ver qué. Ahora hay, de alguna manera, cierta estabilidad en el tipo de cambio, es más, bajó el tipo de cambio, sí. Arrastró para abajo en los últimos 60 días los CDRs. Recuerden lo que eran los CDRs, certificados de participación, de acciones de empresas que cotizan en Nueva York. Con lo cual, eso hace pensar también que esa estabilidad de alguna manera por unos meses se va a mantener, sobre todo porque viene el ingreso de los dólares del agro, con lo cual no hay mucha expectativa de que el tipo de cambio vaya a tener un incremento, salvo que el gobierno esté pensando en alguna devaluación, cosa que hasta el momento, brusca, digamos, ¿no? Cosa que hasta el momento no se ve. Con lo cual, en materia bursátil, se vienen cambiando las estrategias para ver qué es lo que hacemos para rentabilizar de alguna manera las inversiones. Bien. Otros bonos, digo, se habla del Bonpreal. ¿Qué es el Bonpreal y cómo opera en la dinámica de la bolsa? Bueno, a ver, los Bonpreal son los bonos que, recordaba Baltasar que había una gran deuda que Argentina tenía, que el sector privado de Argentina tenía con los proveedores del exterior por importaciones comprometidas, es más, mercadería muchas veces ya recibidas en gran mayoría, y el país no autorizaba a los importadores a pagarle a esos proveedores a través del mercado único de cambio, a través de los dólares oficiales. Cuando asume este gobierno se encuentra con una masa, con una deuda muy importante. Sí. Entonces lo que hizo el gobierno es, bueno, empezar a licitar
distintas series de ese tipo de bonos esos bonos después tenían como destino, algunos de ellos, algunas series como destino, pagarles a los proveedores del exterior. Y así empezó a funcionar desde febrero, primera serie, segunda, incluso algunas series de bonos están autorizados a aplicarse después de un par de años a cancelar deudas impositivas con el Estado. Por supuesto que al licitar bonos, esos fondos salen nuevamente del sector privado, de inversores. Pero bueno, se hizo una cadena virtuosa de alguna manera para que esos fondos que sirven para pagarles al exterior hayan salido del sector privado y no del Estado. Eso viene funcionando bien. Y algunos bonos, algunos inversores los están empezando a mirar con apetito de inversión, porque están bajo la par, porque no son muy largos, son al 2027, algunos al 2026. Bueno, es un título más, pero el importador lo está usando con la ventaja para poder pagarle a sus proveedores. Clarísimo. Tema criptomonedas, Fabián. Sí. Digo, este contexto, esta nueva era Milei, ¿qué marco hay como para que prospere de alguna manera esta inversión? No, las criptomonedas están en un momento de apogeo, si se quiere. Este gobierno, como el gobierno de Estados Unidos, está queriendo ver cómo regula todo eso, cosa que es muy difícil hasta el momento, pero vienen operando por fuera de lo que es el mercado financiero y bursátil normal. Pero la realidad es que es un instrumento que está solucionando de alguna manera algunos problemas que tienen que ver con el exterior, algunas transacciones, transferencias al exterior, transferencias desde afuera hacia adentro, que por el momento algunas cosas no se están pudiendo hacer todavía porque rigen las medidas del cepo. Por eso tanta necesidad de que el país salga del cepo. El cepo quiere decir sacar todas las regulaciones que fueron impuestas en los últimos 2 años para proteger las reservas, para proteger de alguna manera la salida y la entrada de capitales también, porque hay muchos inversores, empresas locales que tienen fondos en el exterior, que están queriendo traerlas tanto para proyectos nuevos como para fondear un poco el momento actual de sus empresas, y también se encuentran con algunas problemáticas. Las criptomonedas de alguna manera están resolviendo esa tema. Cuestión. Fabián, en tema financiamiento PYME, hay, pareciera, algún horizonte, por lo menos de coyuntura de baja de tasas, no sé, esta inflación a la baja, si de alguna manera favorece toda esta actual situación, sobre todo para un empresario que está necesitando un puente de inyección de capital seguramente. Siempre se necesita un crédito a tasa razonable. ¿Cómo estamos con esto? Sí, claramente la baja de... se está generando nuevamente las condiciones para que los bancos, que son quienes en definitiva financian a las pymes, también la parte bursátil, también la bolsa, pero vamos primero por el lado de los bancos, que son los que ofrecen líneas de más largo plazo, están encontrando la posibilidad de ofrecer a las pymes tasas más bajas y razonables. Hoy hablar de una tasa del 40% anual en este país parece totalmente razonable, porque veníamos tasas del 130, 120, los préstamos de inversión productiva llegamos al 95, sí. Pero si vos te pones a pensar, una tasa del 40 tampoco es una tasa a nivel internacional de todo razonable. Pero para la Argentina es razonable. Los bancos que han bajado sus tasas, la tasa a sus inversores, producto de alguna manera condicionamientos que puso el Banco Central, hoy se encuentran con bastante liquidez y están ofreciendo a las pymes empezar con líneas de inversión productiva hasta 36 meses, alguna para capital de trabajo a 12 meses y con tasas que van del 40 al 60. Del 40 al 60. Entonces empiezan a parecer razonables. Lo que las pymes por ahora no están encontrando, algunas de ellas, es el destino en que invertir, porque la economía en la parte productiva todavía no arranca. Ese famoso rebote, la B no se ve. Sí, hubo un parate desde diciembre hasta ahora en muchos sectores, no solo en la construcción, sino que, lo podemos ver en todas las actividades. Se van generando las condiciones en cuanto a lo que es la baja de inflación, que hay mucha promesa, hasta ahora viene bajando, pero no nos olvidemos que todavía estamos en torno al 10, el 11% mensual. Es enorme.
para que el sector productivo realmente se ponga en marcha, deberíamos estar con una inflación allá por el 2 o el 3% mensual, que para otros países es una tasa anual, pero para nosotros sería una panacea. Seguro. ¿Hay un camino hacia eso? Sí, bueno, está por verse cómo viene todo. Fabián, el nivel de riesgo país, conjunto con otros indicadores macro, ha bajado, seguimos alto. ¿Qué nivel de riesgo país debiéramos tener para retornar a un mercado internacional que nos permita tener financiamiento? Porque hay muchos organismos multilaterales también. Sí. Mirá, siempre que se habla de financiamiento, yo siempre pienso en el sector privado, es decir, el Estado a qué tasa obtiene préstamos, pero también el sector privado. Y cuando al Estado le cobran caro desde afuera, también al sector privado le cobran caro. El sector privado, sobre todo el exportador y el importador, generalmente obtienen financiamiento del exterior por sus transacciones. Hoy, el riesgo país, vos tenés que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de, ejemplo, el riesgo país actual de 1.200 puntos, quiere decir que, llevado a tasa nuestra, son 12 puntos de interés sobre la tasa de riesgo de Estados Unidos, que es aproximadamente un 4. Con lo cual, si hoy Argentina se tuviera que financiar, les prestarían plata al 16%, en dólares. Anual en dólares. Una locura. Pero así todo hemos bajado 10 puntos en los últimos 90 días, estamos en el 2200, ¿bien? O sea, se van generando las condiciones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, nuestro riesgo país debería estar en 500 puntos, para decir 500, 5 puntos, le sumo 4 de Estados Unidos, son 9, un financiamiento al 9 en dólares para una empresa argentina empieza a ser razonable para la parte productiva. Claro, país normal, un nivel de riesgo que hace muchísimo tiempo no tenemos, ¿cierto? Mucho tiempo. O sea, van apareciendo algunas ventanas, pero no está todavía el horizonte muy claro. Pero bueno, son oportunidades, ¿no? Se vienen creando algunas condiciones. Más allá de... Sí, adelante. Discúlpame, me faltaba decirte la parte financiera que tiene que ver con lo bursátil. La bolsa siempre tiene sistema de financiamiento a través de líneas de capital de trabajo, descuento de cheque, descuento de facturas electrónicas, obligaciones negociables pymes, que han empezado a tener se han revalorizado en los últimos meses. Siempre eso está garantizado, en gran parte, las pymes garantizado con las famosas SGR, Sociedades de Garantías Recíprocas. Las ON, o sea, las obligaciones negociables de empresas más grandes, de grandes empresas, ya no requieren SGR y califican por sus propios balances a través de consultoras de riesgos muy conocidas internacionales. Pero eso empezó a funcionar mucho. De acá un poco te engancho con la parte de inversión. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos, mucho dinero en dólares guardados en el país, en cuentas, en colchón, que realmente, si se pusieran a mirar y empezaran a perderle un poquito el miedo al riesgo argentino, empiezan a tener canales donde invertir. Ejemplo, muchas de las grandes empresas del país, Arcor y como ellas muchas, empezaron a emitir obligaciones negociables a tasas en dólares razonables, 8% anual, 7%, son riesgos muy bajos, y son productos que al inversor en dólares le generarían una rentabilidad anual que no solo superarían la inflación de Estados Unidos, de tal manera de no perder su inversión, sino que le darían una renta, ¿no? Así que bueno, hay que empezar a mirar esas cosas. Fabián, usted habla de un contexto que está mejorando, cambiando, que hay incertidumbre, pero como zanahoria, como estímulo para el inversor. Habló hace un momento de todo lo que tiene que ver con el dinero argentino en el exterior, que es muchísimo, y del colchón. Este proyecto de blanqueo que se envió dentro del paquete fiscal, ¿qué estímulos cree generaría como para finalmente pudiera incentivar la inversión? Bueno, sí, generaría realmente muchos beneficios para el sistema financiero
y como correlato para el sistema productivo, porque se agrandaría la masa de dinero para préstamos, se bajaría la tasa y se estiraría el horizonte, y al Banco Central le permitiría a través de sus encajes también reforzar las reservas. No, los beneficios son muchos. Yo no sé si todos los blanqueos que ha habido en los últimos años realmente han dado el resultado esperado. Siempre la ecuación que se toma es de lo que se espera con que el resultado sea un porcentaje, a los gobiernos les sirven. Yo digo que acá principalmente el gobierno y los que sigan tienen que siempre trabajar en la confiabilidad del sistema. Cuando el país realmente consiga la confiabilidad del inversor, de Doña Rosa, de que ya no le tenga más miedo al sistema, aparece el dinero y aparece el circuito virtuoso del financiamiento. Más barato, plazos más largos, y se pone en marcha la rueda productiva, no hay duda de eso. Bien, Fabián, esta etapa, digamos, 4 meses de gobierno, más allá de meternos en términos eminentemente económicos, está hablando de tema financiero, digo, ¿se puede avisorar que va a haber, digo, un programa económico, digo, la ley ómnibus, lo que queda de la ley ómnibus, puede ser de alguna manera la base para atraer esa inversión o en definitiva se necesita más? Hasta ahora no se conoce el plan económico de fondo y de largo plazo. Lo que se conoce son las medidas financieras que han tomado hasta el momento, que han dado resultado, pero habrás visto algunos economistas, asesores del gobierno, que le están diciendo, bueno, ahora, se lo dice Redrado siempre también, ahora hace falta ensamblarlo con el plan económico definitivo. ¿Por qué? Porque de nada sirven las primeras medidas, que son de ajuste netamente, que estamos notando caída de la actividad. Ese plan económico de largo plazo tiene que tener un tinte productivo. No solo de la estabilización de la moneda, sino que empiece a ser la herramienta para el motor de crecimiento del país. Tenemos que crecer, no sirve solo ajustar, porque si caemos en el PBI, ¿de qué sirvió el ajuste? Es decir, yo digo, hoy no tengo déficit fiscal, tengo déficit fiscal cero, está bien, pero mi PBI era de 400.000 millones de dólares, a lo mejor hace un año, y hoy es de 350. De nada sirve este ajuste, porque siempre voy a generar déficit, porque vamos a llevarlo a términos del día a día. Sí. Achiqué la venta como Estado. Si yo digo, me achico en los gastos, pero achico la venta, esto no me sirve. Entonces, ahora el plan tiene que ser, sí, un horizonte de largo plazo, mantener y consolidar las variables que han podido mantener. Estamos hablando que se está dando una estabilidad, estamos hablando que se han reforzado las reservas un poco, falta reforzar. Pero falta la parte productiva, falta que nuevamente se ponga en marcha muchos sectores, incluyendo el de la obra pública, que un país puede no contar con obra pública por unos meses, por un periodo, pero después necesariamente hay que tenerlo, es parte de las inversiones del país, si no va a llegar el día que no podemos transitar. Claro. ¿Está bien? Exacto. Es parte de, eso fue coyuntural. Ahora hay que ver cuál es el plan de mediano plazo. Fabián, para el cierre, muchos de sus clientes, inversores, pymes sobre todo, que están en San Nicolás, que están en otros lugares, que de alguna manera son el sector privado, los que mueven la rueda. ¿Qué le dicen? ¿Qué les preocupa? ¿En dónde está el foco del asesoramiento que están necesitando hoy día? Bueno, a ver, algunas pymes siguen en algún sector que de alguna manera les sigue yendo bien o han tomado las medidas para que no decaer tanto. Pero hay sectores que son arrastrados. Es decir, hoy tuvimos otro informe del sector siderúrgico, del sector metalúrgico, que, en los últimos 9 meses sabemos que ha habido una caída muy importante. Y recordemos que localmente tenemos muchísimas pymes, tanto en San Nicolás como en Villa, como en Ramallo, que son pymes satélites de empresas siderúrgicas como Siderar, como Asindar. Entonces, el sistema necesita que esa gran empresa empiece a crecer nuevamente para que vuelque hacia las pymes ese crecimiento. Ahí pasa, porque si no, hoy las pymes se encuentran con mayores costos de tarifas y
muy, muy agravado ese incremento, 300% en energía, en gas, energía eléctrica. Fíjate que hoy ya el mayor costo no se está dando por el lado de la plantilla del personal, sino por las grandes tarifas. Entonces, eso tiene que ser equilibrado con el crecimiento en facturación y en trabajo de esas pymes. Bueno, esa es la pata que falta y esa es la preocupación. ¿Hasta dónde dura esta caída y cuándo rebota la economía y empieza a crecer? Bien, las claves de lo que viene. Fabián Contartese, le agradezco mucho la presencia y sobre todo abordar la profundidad de temas financieros y económicos. Ha sido muy amable. Gracias, Baltasar, por la invitación. Muchas gracias. Pasó Fabián Contartese, un especialista, desmenuzamos los temas, lo financiero, la macro y sobre todo plantea los interrogantes que tiene el sector privado, pero también las oportunidades de lo que viene. Voy rápidamente a la tanda y cuando regresemos los comentarios del cierre. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. Hemos llegado al final del quinto programa de San Nicolás Debate, la propuesta que tiene que ver con el ciclo, con el nuevo formato, Inefable Contenidos, bueno, lo mejor de esta producción local que ya es una marca registrada en San Nicolás, el programa de la Federación de Comercio e Industria y lo prometido, el análisis de los especialistas. Por un lado, Oscar Correa habló de la profundidad que tiene que ver con las adicciones, esta dinámica y una propuesta para adelante. Luego también tuvimos a Fabián Contartese y pudimos comprender más de temas financieros, de los bonos, qué es este superávit financiero que anunció el presidente y sobre todo la dinámica que tiene que ver con la teoría económica y con tratar de generar en este programa un segmento de educación financiera como el que buscamos con Fabián Contartese. Esperemos que, por supuesto, lo hayamos entretenido, pero sobre todo que de alguna manera nos puedan seguir en redes sociales, en Instagram como @sndebate, en la web de www.sndebate.com.ar encontrás todas las notas, todas las entrevistas, en la comodidad de tu casa, por supuesto, en la semana. Queremos más reproducciones, queremos que nos puedas acompañar, queremos que apoyes el programa. Y por supuesto, Inefable Contenidos, muchas gracias por alojarnos y por el acompañamiento. Nada más. El agradecimiento es mío, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.